Vamos a caracterizar el viento, ¿sí? Vamos a ver cómo es la función que nos define la variación de las velocidades del mismo. Y bueno, para ello debemos de entender y empezar a analizar lo que es la capa límite atmosférica. El viento en general, tenemos el viento que está a grandes alturas, que no está afectado por la rugosidad de la superficie terrestre. Sin embargo, el viento que nos interesa como ingenieros es precisamente el que está más cerca de la superficie, que es donde tenemos nuestras estructuras civiles. Entonces, la capa límite es la capa atmosférica más cercana a la superficie terrestre, donde la fricción de esta influye en el viento. Entonces, desde luego, la capa límite depende del nivel de rugosidad, depende de varios aspectos. Si tenemos una zona urbana, el efecto de esta rugosidad va a ser de varios kilómetros. Si tenemos una zona, un llano muy plano y muy extenso, pues el efecto de esta rugosidad se va a ir a unos cuantos cientos de metros. Eh, ¿Qué es lo que hace que conforme nos acercamos a la superficie terrestre disminuya la velocidad? Bueno, las partículas de aire, a final de cuentas, son partículas que están en movimiento, que están vibrando, que chocan unas con otras. Cuando se acercan a la superficie terrestre, pues estas que están aquí cerquita chocan con la superficie, rebotan en direcciones arbitrarias y estas a su vez rebotan con las que están adyacentes y así se va transmitiendo este efecto de rebote o de choque de las partículas con la superficie terrestre y se va transmitiendo hacia arriba. Hasta que llega un momento donde pues, ya las partículas no tienen ningún efecto de toda esta situación de turbulencia que se genera cerca de la superficie. Vamos a ver más adelante que esta turbulencia, que es la que genera la reducción de la velocidad, es la que eh, vamos a modelar o se puede modelar en términos de un modelo sencillo de fluidos newtonianos que veremos más adelante. Entonces vamos a primero analizar lo que son las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Recordemos en mecánica, pues tenemos que ver cuáles son las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, pues vamos a suponer una masa unitaria de aire. ¿Qué fuerzas actúan? Bueno, de este lado actúa la presión P y de este lado hay un cambio de presión, que sería igual a la presión original P, más lo que cambia la presión cuando me muevo en X, por lo que me muevo en X. ¿Sí? Esto es P. Si me muevo un diferencial de X, pues aquí tendríamos P más la tasa o la forma en que cambia, sí, la tasa en la que cambia la presión cuando me muevo en X por lo que me moví en X. Igual en los esfuerzos cortantes, y aquí tenemos el esfuerzo cortante tau xz, pues aquí vamos a tener tau xz más lo que cambia tau xz cuando me muevo en z por lo que me moví en z. Y finalmente tenemos la fuerza de Coriolis, que recordemos que la fuerza de Coriolis es proporcional a la velocidad perpendicular, ¿sí?, del viento. Entonces aquí tendríamos F por la velocidad del viento en la dirección Y, que es V. Entonces la fuerza correspondiente al gradiente de presión pues es simplemente P menos esto, ¿sí?, que es esta de acá. Entonces es esta de acá, perdón. Eso sería la presión multiplicado por el área sobre la que está aplicado, que es diferencial de Y por diferencial de Z. Tenemos la parcial de la presión con respecto a X por diferencial de X por diferencial de Y por diferencial de Z, que es diferencial de volumen. El diferencial de volumen es el diferencial de masa entre ρ, entre la densidad, pero como estamos hablando de una masa unitaria de aire, pues en realidad lo que tenemos es que la fuerza del gradiente de presión es menos la parcial de P con respecto a X por 1 entre ρ. La fuerza debida al cambio en la fuerza cortante, pues algo parecido, tendríamos tau xz aquí, y aquí tau xz más lo que cambia tau xz cuando me muevo en z por diferencial de z. La resultante sería esta, multiplicado por el área sobre la que actúa este esfuerzo, que es diferencial de y por diferencial de x, y lo que tenemos que dx de y de z no es más que diferencial de volumen, y diferencial de volumen es 1 entre ρ. Finalmente, la otra fuerza es la fuerza de Coriolis, ¿sí?, que sería igual a F por la velocidad del viento en dirección perpendicular.
Por la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? La aceleración sería la derivada de la velocidad del viento con respecto a t. Vamos a pasar la masa de este lado, y así tenemos la fuerza por unidad de masa. Recordemos que estamos hablando de una masa unitaria de aire. Entonces, la fuerza por unidad de masa no es más que la derivada de la velocidad del viento con respecto a t. Podemos dividir esto, separarlo en 1 dt por el cambio de u. Esto sería el cambio de u con respecto a t, pero podemos decir, bueno, el cambio de u cuando cambia t, lo separamos, y el cambio total de u lo podemos poner en función de variables espaciales. O sea, lo que cambia en total u es lo que cambia u cuando me muevo en x por lo que me muevo en x, más lo que cambia u cuando me muevo en y por lo que me muevo en y, más lo que cambia u cuando me muevo en z por lo que me muevo en z. Pasando dt adentro, lo que tenemos es esta expresión de acá, y dx entre dt no es más que u, dy entre dt no es más que v, y dz entre dt no es más que w. Serían las componentes u, v y w de la velocidad. Es decir, u mayúscula es la velocidad del viento en la dirección x, v mayúscula es la dirección del viento en la dirección y w mayúscula es la dirección del viento en la dirección z. Por lo tanto, la fuerza total, que habíamos visto que es menos, que es esta expresión más esta expresión más esta expresión, es la fuerza total en la dirección x, debe de ser igual a esto que acabamos de obtener, que es esta expresión de acá. Y esta sería la ecuación de equilibrio en la dirección x de nuestro fluido. En la dirección y tenemos un concepto totalmente análogo, nada más que, bueno, aquí en lugar de ser las parciales de u, son las parciales de v, que es la velocidad en la dirección y. Aquí en lugar de ser la parcial de p con respecto a x, es la parcial de p con respecto a y. Aquí en lugar de ser tau xz es tau zx es tau zy. Y aquí en lugar de ser F por V es F por U. Recordemos que la fuerza de Coriolis va en dirección opuesta a, en dirección perpendicular al flujo que estamos considerando. Y hay un cambio de signo por, bueno, es fácilmente demostrable en términos de en el hemisferio boreal para dónde tiene que ir la fuerza. Recordemos que la fuerza de Coriolis siempre va hacia tiende a mover a nuestro fluido en una cierta dirección. En la dirección z, ¿qué tenemos? Bueno, en la dirección z lo que tenemos es que se supone que no cambia la velocidad del viento, entonces las fuerzas que vamos a tener es la fuerza G, y aquí una fuerza de presión P, y aquí una fuerza de presión P, más el cambio de P con respecto a z por lo que se mueve en z. ¿Sí? Y esto, pues, haciendo la suma de fuerzas, nos tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Porque suponemos que no hay cambio de velocidad, por lo tanto no hay aceleración. Ahora vamos a hablar de la ecuación de continuidad. Ya hemos visto cuáles son las ecuaciones de equilibrio. Ahora vamos a las ecuaciones de continuidad. Y ahí vamos a utilizar el principio de conservación de masa. Entonces, si tenemos nuestra masa, ¿sí? Nuestra masa unitaria en principio, este cubito que estábamos estudiando, si hay un flujo que está atravesando a esta masa, pues nosotros podemos caracterizar o definir cuánta masa de aire atravesó esta superficie diferencial de A en un cierto tiempo t. Y entonces lo que podemos decir es que si tenemos una velocidad del viento, ¿sí? Y esa velocidad del viento vectorial que tiene sus componentes u, v y w, como recordamos, su producto punto por, digamos, el producto punto del vector velocidad del viento por el vector unitario que define a diferencial de A, sería, digamos, la componente perpendicular a esta superficie del viento. Bueno, si esa componente la multiplicamos por diferencial de t, lo que tenemos es cuánta masa de aire está, digamos, esta dimensión de acá, ¿no? Cuánto está recorriendo la masa de aire que, digamos, toda la masa de aire que ha atravesado la superficie. Bueno, eso lo tenemos que multiplicar por diferencial de A para obtener todo este volumen de masa de aire. Entonces, el diferencial de masa
es igual a ρ por diferencial de volumen. ¿Sí? O sea, todo este diferencial de masa sería igual a ρ por diferencial de volumen. El diferencial de volumen ¿cuánto es? Pues es V por I por diferencial de T por diferencial de A. V por I por diferencial de T por diferencial de A. Y eso es la masa de aire que atravesó la superficie de A en un tiempo de T. Por lo tanto, el flujo de masa a través de una superficie A en un tiempo de T es igual a, pues es la integral sobre toda el área. ¿Sí? Esto sería asociado a una superficie diferencial de área. Si yo lo que quiero saber es cuál es el flujo a través de una superficie completa A, lo único que tengo que hacer es integrar este diferencial de masa a lo largo de A, que sería la integral esta que tenemos acá. Por otro lado, la variación de la masa m en un volumen determinado V, la parcial de m con respecto al tiempo, sería igual a la parcial de, digamos, m, sería igual a la integral de ρ por diferencial de volumen sobre el volumen. ¿Sí? O sea, la masa total, ¿cuánto es? Vamos a calcular cuál es la variación de la masa con el tiempo. Entonces, esa masa no es más que, la podemos calcular integrando ρ por diferencial de volumen. Desde luego, si ρ es constante en todo el volumen, pues en realidad esta integral no es más que ρ por el volumen, ¿sí? La masa sería ρ por el volumen. Entonces aquí estamos suponiendo que ρ puede cambiar con el volumen. Entonces, como diferencial de volumen no varía con el tiempo, estamos considerando un volumen constante, pues podemos pasar la parcial de t adentro y tendríamos esta expresión de aquí. ¿Sí? Entonces tendríamos el cambio de la densidad con respecto al tiempo por diferencial de volumen. Como la pérdida de masa durante un intervalo de tiempo debe de ser igual al flujo neto, es decir, lo que cambia la masa en el volumen debe de ser igual al flujo de masa total, pues lo que tenemos es que esta expresión de aquí que tenemos, ¿sí? La parcial de m con respecto a t por diferencial de t debe de ser igual a fm. ¿Sí? Entonces lo que cambia m cuando me muevo en t, cuando cambia t, multiplicado por lo que cambió t, debe de ser igual a el flujo total que tenemos a través de la superficie. A través de la superficie que envuelve a dicho volumen. Sustituyendo, pues tenemos esta expresión de acá, ¿no? Esto de aquí es esto de acá, matemos, y Fm es igual a esto de acá. Entonces ya tenemos la ecuación fundamental de la conservación de masa, ¿sí? O sea, todo lo que entra o sale es igual al cambio de masa que existe en el volumen de. Bueno, entonces esta es la ecuación que tenemos, reacomodando términos, ¿sí? Tenemos una integral de área más una integral de volumen igual a 0. Esto realmente es como que sumar peras con manzanas, entonces vamos a tratar de sumar peras con peras. Primero reacomodamos un poquito estos términos por conveniencia y vamos a hacer uso del teorema de la divergencia o teorema de Gauss, que lo que nos dice es que la integral sobre la superficie que engloba un cierto volumen de un vector r por el vector unitario perpendicular a dicha superficie por diferencial de S, esta integral es igual a la integral de la divergencia de R sobre el volumen. ¿Sí? La divergencia es la suma de las parciales con respecto a X, Y y Z, en este caso de las componentes, ¿no? Componente a componente. Entonces, lo que vemos aquí es, bueno, si vamos a fijarnos en esta integral de área, sería como esta integral de superficie, diferencial de área es el diferencial de superficie y pasa a ser diferencial de volumen. Después tenemos esta n, sería el vector unitario en dirección perpendicular a la superficie, que es nuestra i, y r es el vector que va a pasar aquí, sobre el cual va a aplicarse la divergencia. Entonces, este vector pasa aquí y sobre este se aplica la divergencia. Y ya tenemos integral sobre volumen. Entonces, dos integrales sobre volumen, esto más esto, sumamos, dentro de la misma integral eliminamos el diferencial de b y pasamos la densidad al denominador y lo que tenemos es esta cosa de acá. ¿Sí?
Recordemos, la divergencia de un vector es la parcial con respecto a x de su componente en x más la parcial con respecto a y de su componente en y más la parcial con respecto a z de su componente en z. En este caso, las componentes x, y z de la velocidad del viento son u, v y w. Esto sería la ecuación de continuidad cuando la densidad del aire no cambia con el tiempo, cuando el flujo es incompresible, es decir, cuando ρ no cambia con el tiempo, nos queda, que es el caso del viento, nos quedaría esta, la ecuación de continuidad, que en realidad es esto igual a 0. Entonces ya tenemos las ecuaciones de equilibrio y ya tenemos la ecuación de continuidad. Entonces las ecuaciones que gobiernan el movimiento promedio del aire resultan ser las tres ecuaciones de equilibrio en las tres direcciones, la ecuación de continuidad para flujo incompresible y nos faltarían las relaciones de compatibilidad. Perdón, las relaciones constitutivas. ¿Sí? La de continuidad es la de compatibilidad. Nos faltan las relaciones constitutivas y ahora vamos en un sólido, pues lo que sabemos de las relaciones constitutivas es cuál es la relación entre esfuerzo y formación. Ahora vamos a ver cuáles son las relaciones constitutivas o la relación constitutiva del aire. Antes de pasar a eso, un par de observaciones. Si nosotros la ecuación de equilibrio en Z la derivamos con respecto a X, ¿sí? O sea, esta la derivamos con respecto a X, obtenemos esta expresión. Y esta expresión es interesante porque cuando el gradiente horizontal de densidades es nulo, es decir, si horizontalmente no cambian las densidades, ¿sí? Perdón, de aquí, ¿sí? Si esto es nulo, quiere decir que este término es cero. Y si este término es cero, quiere decir que las presiones no cambian en la dirección X. Entonces, cuando el gradiente horizontal de densidades es nulo, el gradiente horizontal de presiones es constante con la altura, ¿sí? Esto sería cero, por lo tanto, esto es constante con la altura. Entonces, cuando no tenemos cambio de densidad horizontalmente, el gradiente de presiones podemos considerarlo como constante en la altura. ¿Sí? Por lo tanto, este gradiente se puede obtener a partir de la velocidad gradiente. Recordemos esta expresión de acá, ¿sí? Para ambos hemisferios, alrededor de centros de baja presión, la fuerza centrífuga, la fuerza de Coriolis y la fuerza del gradiente de presión. Entonces podemos obtener que el gradiente de presión es igual a esto. Cuando tenemos viento geostrófico no aparece la fuerza centrífuga, recordemos, esta fuerza centrífuga no aparece, y por lo tanto esta expresión se sintetiza en estas dos, donde el gradiente de presión en X es igual a la densidad del aire por la fuerza de Coriolis por la velocidad del gradiente en la dirección Y, y lo mismo para la dirección perpendicular. Pues esto es una observación interesante que lo que nos dice es que básicamente la distribución, las isobaras son válidas independientemente de la altura. ¿Sí? Entonces, si yo considero las isobaras a grandes alturas, esas isobaras pues deben de ser las mismas a alturas menores, ¿no? Son constantes con la altura, cuando la densidad del aire no cambia sustancialmente cuando nos movemos horizontalmente, que es el caso. Ahora vamos a hablar de las relaciones constitutivas, que es la última relación de las tres grandes temas de la mecánica que nos faltan, ¿no? Tenemos equilibrio, tenemos compatibilidad o continuidad, y hablemos de las relaciones constitutivas, que es lo que relaciona de alguna manera esfuerzos con deformaciones. Vamos a partir de un concepto que es la ley de Pascal, ¿no? Que lo que nos dice es que la presión ejercida por un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas direcciones y en todos los puntos del fluido. Este concepto nos sirve para el desarrollo de máquinas que nos facilitan ciertas labores, por ejemplo, una prensa hidráulica, frenos hidráulicos, etcétera, donde aquí esta fuerza, sabiendo que esta presión es igual a esta, pues con una fuerza F1, ¿sí? Podemos contrarrestar esta fuerza F2. ¿Sí? Entonces, si A2 es mucho más grande que A1, ¿sí? Entonces podemos, digamos, aplicando una fuerza relativamente pequeña, podemos subir una carga o un peso muy grande F2, ¿no? Utilizando este concepto que es la ley de Pascal. Entonces, para un fluido que no se mueve, nosotros lo que podemos decir es que los esfuerzos
¿sí? O el tensor de esfuerzos viene dado por esta expresión. En general nosotros lo utilizamos de esta manera, ¿no? Como lo hemos visto en mecánica avanzada, ¿no? Que sería el tensor de esfuerzos, donde tenemos es un esfuerzo hidrostático, ¿no? Entonces es la presión hidrostática, ¿sí? Un signo menos, entendiendo que es de compresión, y no tenemos esfuerzos cortantes o presiones cortantes. En muchos textos, sobre todo en fluidos, se utiliza esta nomenclatura donde delta y J es la delta de Kronecker, que es 1 si I es igual a J y es 0 si I es diferente de J, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que esto, pero en otra notación. Pero eso es para el fluido inmóvil. ¿Qué sucede cuando tenemos fluido en movimiento? Bueno, cuando tenemos un fluido en movimiento, nuestros esfuerzos van a tener una componente de esfuerzos debido a, digamos, a la presión hidrostática normalita, nada más que aquí ya empezamos a llamarle presión termodinámica, ¿sí? Porque ya tenemos efectos del movimiento, más un esfuerzo que es debido al, digamos, al efecto del movimiento de nuestro fluido, que sería como que el esfuerzo dinámico, ¿sí? Y lo manejamos así, lo vamos a llamar tau con gorrito. Bueno, un fluido newtoniano es aquel en el cual yo puedo decir que este esfuerzo dinámico es una función lineal del cambio o de la velocidad en la que cambia la deformación unitaria, ¿sí? Entonces, la velocidad unitaria, ¿qué es? Es la parcial de x, del movimiento en x, del desplazamiento en x, con respecto a x. Esto sería, digamos, la deformación unitaria. El cambio con respecto al tiempo de esta deformación unitaria, ¿sí? Sería la velocidad con la que cambia el desplazamiento, la deformación unitaria. Y aquí podemos, de alguna manera, intercambiar delta x y delta t, de manera que tenemos aquí delta x con respecto a t, que es la velocidad u, y aquí nos queda delta, la parcial con respecto a x. Y entonces aquí lo que tenemos es, básicamente, que esto es igual a la parcial de u con respecto a x, que sería el gradiente de velocidades. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos definiendo es que el fluido newtoniano es una función lineal de la velocidad de cambio de la deformación unitaria, y esto es equivalente a decir que es una función lineal del gradiente de velocidades. Por lo tanto, lo que tenemos es que los esfuerzos dinámicos, si son linealmente proporcionales, deben de tener un conjunto de parámetros, ¿sí? Un conjunto de constantes, de coeficientes empíricos, ¿sí? Que dependen, pues, que relacionan las diferentes variables, ¿no? La velocidad en las diferentes direcciones y el valor de x también en diferentes direcciones. Entonces, tanto i como j, como k, como m, son valores que dependen, que tienen tres posibles direcciones, la x, y la z, ¿no? Entonces, todas las combinaciones de i, j, con k y con m nos darían todas las constantes o coeficientes posibles de esta relación entre esfuerzo dinámico y gradiente de velocidad. Aquí hay una gráfica, ¿no? El fluido newtoniano, que es el aire, que se puede considerar newtoniano, es una relación lineal entre los esfuerzos dinámicos y, desde luego, los gradientes de velocidad. Si nuestro fluido es isotrópico, pues aquí tenemos una ventaja, y entonces esta ecuación, que es enorme y tenemos 81 coeficientes, se puede reducir, se puede demostrar que se puede reducir a esta expresión, donde aparecen ya nada más dos coeficientes. Esto es parecido al manejo de isotropía que hacíamos en mecánica avanzada con los sólidos. Entonces, todo esto, si tenemos un material isotrópico y que además es simétrico, etcétera, etcétera, se reduce a una relación entre los gradientes de velocidad y el esfuerzo dinámico de esta manera, donde aparecen dos términos, que uno es la viscosidad dinámica o absoluta y otro es la viscosidad secundaria, pero esta segunda viscosidad en fluidos incompresibles se puede determinar que esto es cero, ¿sí? O sea, la velocidad del viento en una dirección no cambia si no tenemos compresión del mismo, ¿sí? O
sea, si el fluido es incompresible, yo puedo decir que la velocidad del viento en una dirección es la misma un poquito antes de un punto que un poquito después de un punto, que sería básicamente decir que esta parcial vale 0, y si esta parcial vale 0 en fluidos incompresibles, este sería básicamente la relación entre esfuerzo y deformación a través de la viscosidad dinámica. Bueno, esto es el modelo que vamos a utilizar, el modelo de viscosidad en fluido newtoniano que vamos a utilizar en fluidos. Un fluido newtoniano entonces es el modelo más simple para caracterizar la viscosidad o la relación constitutiva de un fluido, y el aire puede considerarse newtoniano en términos generales. Es un flujo en el que el esfuerzo constante, otra manera de explicarlo es que es un flujo en el que el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad medido en dirección. Si nosotros tenemos un fluido newtoniano unidireccional, pues tendríamos esta expresión. Aquí hay un ejemplo de qué significa esta expresión o cuál sería su implicación. Supongamos que tenemos un ducto o un tubo donde tenemos la velocidad del fluido. Estamos suponiendo que el fluido que está justo pegadito a las paredes no se desliza, es el famoso no slip condition. Entonces, aquí la velocidad del fluido es 0, va aumentando hasta que llegamos a la velocidad máxima en el centro. Esto sería como una parábola. Entonces podemos suponer que la velocidad del flujo es una parábola con esta formulación. La derivada de esta parábola con respecto a y multiplicado por mu nos daría esto de acá. Y aquí lo que tenemos es un patrón de fuerzas cortantes lineal. ¿Sí? Para eso nos sirve esta expresión, para relacionar el patrón de velocidades con el patrón de esfuerzos cortantes. Otra opción que podemos tener, o otra condición que podemos tener, por ejemplo, es cuando tenemos una de las paredes no se mueve, pero la otra se va moviendo con una velocidad U0. Entonces el patrón de velocidades sería esto del fluido, y por lo tanto, haciendo la derivada con respecto a y, lo que tendríamos es un cortante constante en nuestro fluido. La viscosidad dinámica para el aire, por ejemplo, es de 1.82 por 10 a la menos 5 pascales por segundo, y la viscosidad cinemática, que no es más que la dinámica normalizada a la densidad, sería 1.52 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Si tuviéramos un fluido no newtoniano, la viscosidad varía según el gradiente de velocidad. Vamos a ver, es decir, lo que vamos a tener es una viscosidad que, si la presión se aplica poco a poco, tenemos una viscosidad a lo mejor menor, pero si la presión se genera con mucha rapidez, la viscosidad cambia de manera que hasta puede parecer un sólido. Vamos a ver un video donde se ilustra este concepto en forma amena. El día de hoy aprenderemos qué es un fluido no newtoniano. Este sencillo y divertido experimento podrás realizarlo con materiales que puedes obtener fácilmente en tu cocina. Solo recuerda limpiar cuando termines. Para realizar el experimento necesitaremos los siguientes materiales. El procedimiento es el siguiente. Primero, colocamos una taza de agua en el contenedor e incorporamos la maicena. El procedimiento es el siguiente. Primero, colocamos una taza de agua en el contenedor e incorporamos la maicena. Tratando de no ensuciar demasiado y utilizando nuestra mano, comenzamos a mezclar. Ahora, debemos tener mucha paciencia, ya que la mezcla se vuelve muy dura. Conforme vayamos mezclando, podemos ir agregando más agua hasta llegar a la consistencia pastosa semilíquida, como podremos apreciar en el video. Para comprobar la consistencia de la mezcla, debes agarrar un poco y dejarla escurrir. No debes usar más de la taza y media de agua, ya que si la mezcla es muy líquida, no servirá para el experimento. Finalmente, pasamos la mezcla al tazón y estamos listos para experimentar con nuestro fluido no newtoniano. Como podemos apreciar, se comporta como un líquido común. Sin embargo, al aplicar fuerza, observa lo que pasa. Tal parece de cambiar su viscosidad dependiendo de la fuerza aplicada sobre ellos. Intenta golpear el fluido con tu puño para apreciar la sensación de cambio.
¿Qué crees que pasaría si golpeas más despacio? Diviértete con tu fluido con tu puño para apreciar la sensación de cambio. ¿Qué crees que pasaría si golpeas más despacio? Diviértete canal de YouTube. Y no olvides revisar nuestros otros videos en dinkids.com. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ya se pueden divertir con sus amigos, ¿no? Pero es muy, muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que nos referimos? ¿Cuáles son las propiedades de los fluidos newtonianos y no newtonianos? Es obvio que si ese recipiente estuviera lleno de agua, pues aunque aplicáramos la fuerza despacito o rápido, se hundiría el puño en el agua, ¿no? ¿Qué sucede cuando el aire se acerca a la superficie? Bueno, aparte de la viscosidad propia del aire como líquido, lo que tenemos es una viscosidad, perdón, una turbulencia que tiene un efecto parecido al de la viscosidad, lo que habíamos comentado de que las partículas chocan con la superficie y empiezan a tener un intercambio de energía que hacen que disminuya la velocidad. Entonces esta turbulencia genera un efecto parecido al de la viscosidad y por eso le llamamos viscosidad de la turbulencia. ¿Sí? Entonces está la viscosidad propia del líquido, del aire, y está la viscosidad debida a la turbulencia, una viscosidad equivalente que genera la turbulencia, que esta es la más importante desde luego en el aire, es hasta intuitivo, ¿no? Entonces lo que solemos utilizar es el mismo enfoque de turbulencia, perdón, de viscosidad en fluidos newtonianos, donde la fuerza cortante en el aire la modelamos como linealmente proporcional a el gradiente de velocidad, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Y desde luego nuestro coeficiente de viscosidad sería en este caso ρ por esta K de X, Y y Z, que es la viscosidad turbulenta. ¿Sí? Este es un factor que va a depender desde luego de X, de Y y de Z, de donde estemos. Pero no depende desde luego de la fuerza, digamos, de la presión o de la rapidez con que se aplica la presión, como habíamos visto en los fluidos no newtonianos en el video anterior. Entonces, de nuevo, lo que tenemos es un enfoque newtoniano de esfuerzo es proporcional a el gradiente de velocidad. Un concepto que vamos a utilizar ahora es el de longitud de mezcla, que es un concepto complicado y que tiene diferentes enfoques. Uno de los enfoques es como que el recorrido libre medio de una partícula en los torbellinos turbulentos sin que choque con otra partícula. ¿Sí? Eso sería como que una definición, una descripción, es decir, yo soy en un torbellino, en una turbulencia, yo soy una partícula de aire y me voy moviendo y, bueno, ¿qué longitud me voy a mover antes de que me tope yo con otra partícula? ¿De acuerdo? Eso sería una medida de alguna manera de la turbulencia. Si el sistema es muy turbulento, la longitud de mezcla va a ser muy pequeña. Si y entonces este sería nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro parámetro. Entonces, cuando tenemos una superficie lisa, ¿sí? La longitud de la mezcla, o sea, este factor, este concepto es aproximadamente proporcional a la distancia de la partícula a dicha superficie. ¿Sí? Por ejemplo, que sería igual a la constante de von Karman por la altura. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta superficie. Si yo estoy muy lejano a la superficie, tendríamos una longitud de mezcla muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Que una partícula que esté por acá, pues va a transcurrir mucho tiempo hasta que se tope con otra partícula que le golpee. ¿Sí? La longitud de la mezcla, es decir, la longitud que puede recorrer la partícula sin toparse con otra, es muy grande. Cuando estamos muy cerca de la superficie, ¿qué sucede? Que yo tengo una partícula por acá que va recorriendo, ¿sí?, una distancia y enseguida se va a topar con alguna partícula que viene rebotando de aquí abajo, ¿no? Entonces la longitud de la mezcla sería más pequeña. Ese es uno de los conceptos o de las maneras de ver la longitud de la mezcla. Desde luego, cuando tenemos una superficie muy rugosa, hay ciertos ajustes que se hacen, ¿sí?, donde pues, no podemos hablar de que esta Z de aquí abajo sea el origen, ¿sí?, de
de esta ecuación, sino que se toma una referencia un poco más elevada, que sería como un promedio de las rugosidades que tenemos. En fin, este concepto lo podemos ver de otra manera. Puede representar o representa a sí mismo, o lo podemos representar como la longitud vertical que deben de recorrer las partículas de aire para que la diferencia entre el valor original de la velocidad y el valor existente en la nueva posición sea igual a la fluctuación que experimenta dicha velocidad en la nueva posición debida a la turbulencia. ¿Sí? Pues suena medio enredado, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más claro, ¿no? Supongamos que tenemos, esta es nuestro patrón de velocidades promedio, y estos serían las velocidades del viento reales, ¿sí? Incluyendo la turbulencia. Entonces aquí lo que tenemos es un patrón de velocidades promedio a la cual se le suma una fluctuación producto de la turbulencia. Vamos a graficar ahora este pedacito de acá, vamos a ponerlo aquí dado vueltas, ¿sí? Noten que esta dirección de aquí sería Z, ¿sí? Esta dirección de acá, y esta dirección de acá sería la velocidad, ¿sí? Donde esto es U mayúscula y esta de acá, esta diferencia es U minúscula. Entonces, por ejemplo, en este punto determinado, esta dimensión es la velocidad promedio en este punto y esta dimensión es la contribución o la adición a la velocidad debida a la turbulencia. Bueno, si trazamos la pendiente a la U en este punto, lo que vamos a tener es la derivada de U con respecto a Z. Y notaremos que la derivada de U con respecto a Z multiplicado por LU nos tiene que dar U. ¿Sí? Entonces, la derivada de U con respecto a Z, que es la pendiente, multiplicado por LU, nos tiene que dar U. ¿Sí? Entonces, esta es la relación. Entonces, lo que podemos decir es, de alguna manera, LU es la distancia que tendría que recorrer esta partícula, ¿sí? Con la misma velocidad que traía, o con la misma tasa de cambio de velocidad que traía, hasta que alcanzara la velocidad real que tenía inicialmente. ¿Sí? Entonces, como que una LU es un parámetro que relaciona la tasa o la rapidez con que cambia la velocidad cuando nos movemos con la altura y la velocidad asociada a la turbulencia. A final de cuentas, todo se basa en energía del movimiento de las partículas, ¿no? Pues son dos enfoques, el que vimos en la diapositiva anterior y en el de este. Este es un concepto muy complicado porque se utiliza mucho en dinámica de fluidos. Entonces, Planck lo que dice es, bueno, la componente de la turbulencia en la dirección vertical debe de ser proporcional a la componente horizontal, es decir, aquí tenemos partículas que se están moviendo por turbulencia horizontal, vertical. Entonces lo que dice es, bueno, si yo puedo caracterizar la turbulencia horizontal, voy a suponer que el movimiento vertical de esta turbulencia, recordemos, la velocidad promedio no tiene componente en Z, ¿sí? La velocidad promedio no existe, W de Z es básicamente cero. Sin embargo, la turbulencia se da en todas direcciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a suponer es que la W minúscula, es decir, la componente en Z de la turbulencia, es proporcional a la componente en X de la velocidad de la turbulencia. Como la velocidad de la turbulencia es LU por DU entre dz, ¿sí? El subíndice U se refiere a que es la longitud de la mezcla asociado a la velocidad U, ¿sí? A la dirección X. Entonces esta sería la expresión. Y finalmente, bueno, un concepto, ¿para qué necesitamos la longitud de mezcla? Bueno, el esfuerzo de Reynolds es el esfuerzo cortante que se genera debido a las fluctuaciones aleatorias de la turbulencia y viene dado por esto, ¿de acuerdo? Recordemos, tenemos que vamos a usar un modelo de relación esfuerzo-deformación basado en fluidos newtonianos, donde vamos a relacionar el esfuerzo cortante con la deformación, con el gradiente de velocidades a través de una constante, que es la constante de viscosidad.
el esfuerzo, digamos, y lo que tenemos es una turbulencia, no tenemos realmente no tenemos un aire, un fluido viscoso donde tenemos un esfuerzo cortante, esfuerzo, pues, y una viscosidad mecánica, física, ¿no? Lo que tenemos es un concepto parecido o análogo donde decimos que la turbulencia es como si fuera una viscosidad. Y por lo tanto a esa viscosidad se le tendría que relacionar un esfuerzo cortante, que realmente no es un esfuerzo físico real, sino que sería el esfuerzo cortante que generaría esta viscosidad. Bueno, ese esfuerzo cortante que generaría esa viscosidad le llamamos esfuerzo de Reynolds, ¿sí? Es el esfuerzo cortante que se genera debido a la turbulencia. Y se plantea de esta manera, ¿sí? Sería el esfuerzo cortante es igual a menos ρ por la velocidad de la turbulencia promedio en la dirección X por la velocidad de la turbulencia promedio en la dirección Y. Sabemos que la velocidad en la dirección Y es C por U y sabemos que U es igual a, por lo tanto esto de acá quedaría igual a menos ρ por U al cuadrado por C y U al cuadrado, quedaría ρ por C por U al cuadrado y U sabemos que es LU al cuadrado por DU entre DZ, quedaría al cuadrado. Si nosotros despejamos de U, nos daría esta expresión, nos da esta expresión, ¿sí? Y si integramos, ¿sí? Tenemos esta expresión de acá, ¿sí? La integral de esto es el logaritmo de z menos el logaritmo de z0 por una constante. Y O, que tenemos que la variación de la velocidad en z debe de ser una función logarítmica. Y de ahí vienen todas las expresiones reglamentarias donde planteamos que la variación de la velocidad con la altura es una variación logarítmica. Desde luego, hay otras formulaciones, donde estamos hablando de formulaciones exponenciales, etcétera, pero la formulación más correcta en términos teóricos o en términos de lo que nosotros planteamos como una formulación basada en que el aire es un fluido, se puede suponer que es un fluido newtoniano donde la turbulencia la hacemos equivalente a una cierta viscosidad y los esfuerzos que realmente no existen los hacemos, digamos, análogos a un esfuerzo relativamente ficticio que le llamamos esfuerzo de Reynolds. Bueno, ese concepto, ese enfoque teórico derivan en una variación logarítmica con la altura, que es la que utilizan los reglamentos. Ya empezamos a ver de dónde salen las expresiones reglamentarias. En la próxima clase, en la próxima sesión, vamos a meternos ya un poco más de lleno en lo que son las diferentes ecuaciones de la dinámica de fluidos que vamos a seguir utilizando. Pero con esto ya tenemos caracterizado lo que vimos al principio, ¿no? De cómo podemos representar nuestro viento, pues lo podemos representar con una variación logarítmica con la altura. En resumidas cuentas, después de todo este video largo y con muchas ecuaciones, etcétera, ¿qué es lo que hemos aprendido a final de cuentas que nos pudiera servir? Bueno, depende de la disciplina. En algunos casos puede ser de más utilidad todo este video sobre la caracterización del viento. Pero, por ejemplo, algo que debemos de entender es que finalmente, aunque es un poco más complejo el problema, podemos de alguna manera reducir fundamentalmente a tres grandes ecuaciones que gobiernan el comportamiento del aire y en realidad de cualquier material. Uno es las fuerzas deben de estar en equilibrio, de ahí se derivan ecuaciones, recordemos, derivábamos una ecuación en X, en Y y en Z. Otro, que debe de haber continuidad en el fluido, y otro, que el esfuerzo y la deformación deben de estar relacionados. ¿Sí? Entonces son las tres grandes grupos de ecuaciones que gobiernan el comportamiento de cualquier material. Algo que también hemos visto en este video es que el patrón horizontal de variación de presiones, es decir, el perfil de isobaras, no cambia con la altura, lo cual es muy relevante porque sería muy complicado el decir que nuestro perfil, si el perfil de variaciones o de gradientes de presión cambiara con la altura, sería el problema muchísimo más complejo de evaluar. Otro aspecto que hemos visto es que podemos considerar que el aire tiene comportamiento newtoniano. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la viscosidad del aire se puede considerar constante en el tiempo.
Es decir, que no depende de a diferencia del fluido no newtoniano, no depende ni de la temperatura ni del valor particular de la fuerza cortante o la presión que se ejerza sobre el fluido. El no newtoniano, en cambio, es aquel fluido, como vimos en el video, cuya viscosidad depende de varios factores, uno de ellos la temperatura y por supuesto la magnitud de la tensión cortante. Hemos visto que si nosotros aplicamos una pequeñita presión en un fluido no newtoniano, se deforma fácilmente. Si nosotros aplicamos una fuerza cortante rápida, pues adquiere casi un comportamiento de sólido. La viscosidad del aire, tenemos dos tipos de viscosidad, como hemos visto. Uno, la viscosidad física, que es la relacionada con el fluido newtoniano, ¿sí? Y esta en realidad no es tan relevante. La que es relevante para entender el comportamiento de un viento intenso sobre, pues sobre una superficie, sobre un área, es la viscosidad ficticia que trata de representar el rezago del flujo al acercarse a una superficie. Es decir, hemos visto que cuando el flujo del viento se acerca a la superficie terrestre, las partículas chocan entre sí y lo que hacen es reducir la velocidad. Bueno, en realidad eso podemos tratarlo como si considerando que el aire tiene una viscosidad ficticia, que es la que genera este rezago en el flujo. Es decir, las turbulencias causadas, en inglés se llaman eddies, las turbulencias causadas por este rebote de las partículas, generan podemos representar este efecto con una viscosidad ficticia, que le llamamos, en inglés se llama eddy viscosity. Algo que también aprendimos es que la velocidad del viento varía logarítmicamente con la altura. Bueno, por lo menos a partir de la derivación de todas estas expresiones. Desde luego, por simplicidad en muchos reglamentos se utiliza una variación cuadrática, ¿sí? Siempre se dice que el viento aumenta su velocidad con la altura en forma parabólica. Bueno, en realidad, en términos teóricos, debería de variar logarítmicamente, pero generalmente, salvo algunos reglamentos, se utiliza una variación cuadrática, insisto, por simplicidad. Algo que también aprendimos, que es, bueno, pues es un aprendizaje secundario, es que la ley de Pascal nos dice que la presión ejercida por un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas direcciones y en todos los puntos del fluido. Esto es la base de prensas hidráulicas, frenos hidráulicos, etcétera, ¿sí? Lo que hay que hacer es, si en un lado del recipiente estanco tengo un émbolo pequeñito y en el otro lado tengo un émbolo grande, pues le puedo aplicar una fuerza pequeña al émbolo pequeñito y se me va a generar una fuerza importante donde el émbolo es grande. También hemos visto, bueno, esto es, probablemente no lo vayan a ocupar nunca, pero pues el teorema de Gauss básicamente es un teorema que nos sirve para transformar integrales sobre superficie a integrales sobre volumen. Tenemos un volumen cerrado y si yo tengo algún tipo de integral que realizar alrededor de toda la superficie de este volumen cerrado, se puede relacionar con una integral sobre el volumen y eso facilita mucho ciertas derivaciones teóricas. Y finalmente, como tarea, lo que van a realizar es pues el experimento de la maicena que vimos en este video, y realizar un video ilustrativo de pues cómo bajo una fuerza que se aplique o al tratar de introducir un objeto en este fluido no newtoniano lentamente, pues se hunde, se comporte como fluido, como líquido, y cuando dejamos caer este objeto repentinamente sobre el mismo, pues lo que vamos a tener es un rebote de dicho cuerpo que apliquemos. Esta es la tarea, es una tarea muy experimental que pueden hacer en su casa, lo pueden hacer en grupos de 2 o 3 si ustedes lo consideran adecuado.